Bueno, en primer lugar, me quito la mascarilla y, en segundo lugar, agradecer a la organización, desde luego, y a la asociación por la confianza depositada en mí para desarrollar estos temas que, en definitiva, bueno, y a ustedes por su asistencia, desde luego, que, en definitiva, bueno, pues son, digamos que la tercera pata de la visión que hay que tener sobre una patología como es la diabetes y que es el enfoque biopsicosocial. Es decir, un enfoque médico, natural, un enfoque psicológico y luego el social. Y dentro del social, el que más problemas suele dar, y por eso lo hemos querido traer aquí, es el de las relaciones laborales con la diabetes y con las leyes. Hablaremos también del empleo en la administración pública, porque últimamente hay mucho movimiento al respecto y quería aclarar algunas cuestiones. Y luego algunos temas de conciliación de vida laboral y familiar, relacionadas sobre todo con los padres de niños con diabetes. Bueno, esto es una cuestión estadística para que veáis que somos muchos. Yo también lo soy desde hace 53 años, de los 58, 57 que tengo, yo me pongo un año más. Bueno, bien, estas situaciones que vamos a ver de horarios irregulares, riesgos de hipoglucemias y riesgo de complicaciones crónicas, en su día que es hace 25 años, eran tratados como problemas que influían en la integración laboral. Sin embargo, desde la visión del Estatuto de los Trabajadores, la salud laboral y la prevención de riesgos laborales, ahora hay que tratarlos desde otro punto de vista, el de no discriminación y el de tratamiento de esas diferencias que en principio hacen que no seamos iguales al resto de las personas que no tienen diabetes. Entonces, siempre se trataba de estos tres principales puntos: los horarios irregulares, los riesgos de hipoglucemia y el riesgo de complicaciones crónicas. Ahora, desde el punto de vista de la salud laboral, y si no, desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, se deben de tratar previamente para que no existan esos problemas, con la base siempre de los tratamientos, de los avances y, sobre todo y fundamental, de la educación terapéutica en diabetes, que es fundamental. Bien, antes existían solamente esos tres problemas, que ahora son vistos de esa manera. Pero ahora hay otros también. Las dificultades para seguir el tratamiento en muchos casos, los profesiogramas, que son unos documentos diabólicos que hacen coincidir cuáles son tus facultades físicas o médicas en relación al puesto de trabajo que tienes enfrente y al cual pues te vas a enfrentar. Y luego lo he llamado reubicación cuando ya existen ciertos problemas relacionados con complicaciones crónicas o con repetición de hipoglucemias que son difíciles desde el punto de vista médico tratar. Son menos los casos aquí y que luego también pueden dar lugar a las diversas incapacidades. Pero que tengáis en cuenta que esto ahora es tratado como un previo, es decir, qué problema hay, cómo lo solucionamos antes de que ocurra cualquier tipo de disfunción en la relación trabajo, diabetes, leyes. Bien, vamos a entrar en un tema conflictivo que es el de la discriminación y sobre todo en la empresa privada. Luego iremos a la pública. Entonces, ya desde el 2008, bueno, este tema se ha tratado tanto en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como por el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, y veremos también que los Tribunales Superiores de Justicia de las diversas comunidades autónomas. Entonces, lo que viene a decir es que el factor salud-enfermedad también puede ser tenido en cuenta en cuanto a discriminación, porque el artículo 14 de la Constitución no lo deja claro, pero la interpretación de las leyes y de la Constitución es a lo que nos lleva. Bien, ya en el 2008 hubo un problema, salió en los medios de comunicación y
bueno, pues era un conductor de camión autobomba en el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha. Muy bien, pues ellos trabajaban, ahora no lo sé, 9 meses y luego había un par de meses o 3, bueno, pues que estaban a la espera. Bueno, pues dio la casualidad de que en ese tramo entre un periodo y otro le diagnosticaron diabetes. Cuando le hicieron el reconocimiento médico, pues le dijeron que con diabetes no iba a poder seguir trabajando y denunciamos a la empresa. La empresa era Traxa, entonces. Él realizó, vamos, tenía todas tenía una hemoglobina glicosilada, creo recordar, del 5,7, 5,8, además estaba en el periodo de luna de miel, eso favoreció desde luego la situación, pero ya se vio y ya en la sentencia del juzgado de lo social se vio y se explicó y se determinó claramente que había habido una discriminación por tema de salud, enfermedad, entonces se declaró la nulidad radical de la conducta discriminatoria de la empleadora. Esto es muy importante que se sepa cuando hay un problema de este tipo o la empresa, de acuerdo con sus funciones de dirección, vea o entienda que esa persona no puede trabajar por motivo de su patología, en este caso la diabetes. Este fue otro problema que surgió aquí en Tarrasa, en los servicios de limpieza urbana y, bueno, llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y resulta probado que Juan, que además es el nombre de la persona que fue discriminada, no tiene impedida la prestación de las actividades de peón de limpieza, era conductor también de un camión de estos de tonelaje, ¿no?, de recogida de residuos. Se le excluyó y aquí es curioso porque fue la misma empresa de salud laboral la que dijo que no era idóneo para los turnos de noche. Digo yo, ¿y quién es idóneo para realizar turnos nocturnos? Nadie es idóneo. Pero el que no sea idóneo no quiere decir que no sea apto para realizar el resto de funciones del puesto. Y eso es lo que, en definitiva, al final pudimos convencer al juez de que eso era así y en la sentencia lo pone. Se le segrega de forma injustificada el puesto de trabajo por padecer diabetes, constituyendo la decisión empresarial discriminación por razón de salud y por tanto vulnera el derecho fundamental a la proscripción de la discriminación. Para que veáis que se va avanzando también en estos son leyes que no os voy a aburrir con ellas. Vayamos a la Administración Pública. Ya en el 2006 también se decía se aprobó una proposición no de ley que tiene más fuerza política que jurídica en sí, pero ya se aprobó pues esta determinación del Congreso de los Diputados que instaba al Gobierno a que imposibilite que el simple diagnóstico de la diabetes, sin la adecuada valoración de las condiciones físicas, etcétera, etcétera, sea causa de exclusión genérica para el acceso al empleo público. Ya empezamos a tener algo, a caminar habíamos empezado bastante antes, pero ya teníamos algo a que agarrarnos. Estos temas los voy a tratar desde el punto de vista de la exclusión y limitación por ley, y ya veremos por qué también. Antes era exclusión, pero ya ahora lo dudamos. ¿Hay exclusión? ¿No hay exclusión? ¿Se debe mantener? No, pues vamos a ver. Hay exclusión en el acceso a Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías, los Mossos d'Esquadra, Servicio Público Municipal, los cuerpos de policía, local, bomberos, asimilados. Vamos a ver. Para Policía Nacional dice, esta es el cuadro médico de exclusión, dice, procesos endocrinometabólicos, diabetes, que produzcan alteraciones morfológicas o funcionales de importancia pronóstica, diabetes, o que requieran terapia sustitutiva continua, diabetes. Y aquí viene, que menoscaben la capacidad para el normal desarrollo de las funciones policiales
evaluados de forma individualizada. Esto también es un adelanto, porque antes la exclusión era diabetes fuera. Ahora se supone que hay que evaluarlo de forma individualizada y con informe emitido por el Tribunal Médico, por la asesoría médica que se designe en cada caso. ¿Entramos? ¿No entramos? ¿De acuerdo con eso? ¿Quién tiene al final la decisión? ¿Quién tiene el poder de decisión sobre estos temas? El médico que va a evaluarte, simple y llanamente, porque si leemos eso podríamos tener ese resquicio de puerta de entrada, porque si es por lo primero que pone, estamos fuera. Para Mossus, dice, diabetes, lo digo bien lo de Mossus que yo no manejo, vale. Bien, pues dice, diabetes mellitus tipo 1, en el cuadro de exclusiones. Dice, cualquier tipo de diabetes no controlada. Fenomenal, porque el objetivo del tratamiento es tener controlada la diabetes, para evitar las complicaciones agudas, las complicaciones crónicas. El tercer objetivo es para vivir lo mejor posible, que eso a veces se nos olvida. Dice, con evidencia de alguna complicación o que pueda dificultar, ya empezamos, el cumplimiento de cualquiera de los requerimientos propios de la función policial, según el criterio de los facultativos designados por el Tribunal Calificador. En definitiva, el médico, el Tribunal Calificador, el Tribunal Médico es el que va al final a decidir sobre cada situación individual. Esto de momento es así. También se podría entrar. ¿En qué otros ámbitos se produce esta exclusión o limitación por ley? Bien, pues tenemos los títulos y licencias en aviación civil, controladores aéreos y tripulantes de cabina de pasajeros. ¿Se valora la insistencia de síntomas? Vale. ¿Que la alteración esté clínicamente compensada y estable? Vale. El uso de fármacos que no causen hipoglucemia. Entonces ya aquí dices, ¿qué hacemos? Porque salvo con algún hipoglucemiante, que ya por sí se llama hipoglucemiante oral, metformina quizás, o alguno de los nuevos que hay ahora, pues puede ser, desde luego insulina. El primer efecto de la insulina es el hipoglucemiante, con lo cual aquí, de momento, mal lo tenemos. Y además es que lo que hace es potenciarse la desigualdad, porque, a ver, ¿por qué las personas con diabetes en Canadá, en Estados Unidos ahora se empieza, en Gran Bretaña o en Sudáfrica pueden obtener un título de aviación, de piloto de aviación, y aquí no? ¿Qué diferencia hay entre ellos y nosotros, si tenemos la misma patología? Es lo mismo allí que aquí. Claro, allí lo han estudiado, allí ha habido un piloto que además era abogado y además tenía diabetes, que consiguió llegar hasta el Congreso en Canadá y consiguió que hubiera determinadas circunstancias a tener en cuenta y sobre todo el control de la diabetes en vuelo. Si tienes controlada la diabetes en vuelo, no tiene por qué haber ningún tipo de problema en vuelo. Esto en las redes sociales es continuo motivo de discusión entre unos y otros, porque ya sabemos que aquí, pues, igual hay un 50%, y lo digo entre las propias asociaciones de personas con diabetes, hay un 50% que quiere que tengamos una discapacidad por el hecho de tener diabetes, que nos den unas pagas y que el Estado nos permita vivir con nuestra diabetes, y otro 50% que dice que lo que hay que potenciar es los cambios necesarios para que podamos integrarnos con normalidad en la sociedad. Entonces, ahí hay un enfrentamiento que espero que algún día se solvente, y no es tan complicado, para llegar a un acuerdo común entre todas y poder seguir adelante. Bueno, esto es embarque marítimo, lo vamos a pasar. Prácticos de puerta, muy curiosa, porque yo creo que aquí está la solución. Dice, exclusión, acidosis o inestabilidad metabólica severa que requiere asistencia hospitalaria. Desde luego, en este caso, vamos. Pero luego dice también, siempre que sea preciso tratamiento hipoglucemiante, se deberá aportar informe médico favorable y el periodo de revisión será de 1 año.
esto es perfecto. O sea, aquí está la solución de todo. Si con esto, a ver, ahí, esta. ¡Ey! Me he ido muy... ahí. Esa es la solución. Un informe médico favorable de tu endocrino o del médico responsable del seguimiento de tu diabetes y revisiones anuales. Pues ahí estaría, eso sería fenomenal para todo. Bueno, bien, FEDE, la Federación Estatal, ha hecho la Federación Española de Diabetes, creo que se llama ahora porque ha ido cambiando de nombre, inició hace unos años, 4 o 5 años, ya existía desde antes, pero sí una campaña contra la discriminación laboral centrada precisamente en la exclusión por diabetes en las plazas y puestos de la Administración Pública, en lo cual colaboró la Sociedad Española de Diabetes y otras sociedades médicas. Muy bien. Y se llegó en 2018 a un acuerdo del Consejo de Ministros, bueno, que en este caso pues, propone eliminar el VIH, la diabetes, la enfermedad celíaca y la psoriasis de las causas genéricas de exclusiones médicas. Perfecto. Y lo que se promueve es la modificación de aquellas normas que las contemplen como causa de exclusión, como hasta ahora venía ocurriendo. Y esto se debía hacer efectivo entre los años 2019 y 2020. El acuerdo del Consejo de Ministros es como si lo hubiera escrito una persona con diabetes. Está perfecto y yo recomiendo que lo leáis, vamos, el que quiera. No lo voy a obligar yo a leer ninguna norma, pero vamos, es limpio, es claro, es concreto. Bien, se publica en esta orden ministerial de PCI 154/2019 y se dice, por un lado, eliminar la diabetes de las causas de exclusiones médicas, perfecto, adaptándolas además a la evidencia científica, perfecto, en el momento de la convocatoria y sujeto al dictamen del órgano facultativo correspondiente y sin perjuicio de superación de las pruebas selectivas en cada... Perfecto. Pero ya tenemos ahí otra vez lo mismo, el dictamen del órgano facultativo correspondiente. El médico, el tribunal médico que tiene que decidir. Bien, bueno, esto ya lo hemos dicho. La oferta, esta es sobre todo, dice, personal funcionario, estatutario y laboral, sobre todo en relación, por ejemplo, a algunas plazas que durante muchos años, pues y no sabemos muy bien por qué, pues nos estaban prohibidas, por ejemplo, instituciones penitenciarias, ayudantes de instituciones penitenciarias o agentes de aduanas. Pues en estos casos estoy esperando a ver si me llega alguien, bien vía asociación, bien vía convenios con otras asociaciones o bien vía del despacho, que me diga, sigo teniendo problemas. Llevamos un tema en el despacho que se inició hace 2 o 3 años, que la persona, el optante, fue precisamente en el reconocimiento médico, fue ahí donde se diagnosticó su diabetes, no lo sabía. Y en el reconocimiento médico se le diagnosticó una diabetes tipo 2. Tenía una hemoglobina glicosilada, pues no sé si era un 9%. En 3 meses estaba perfecto con su metformina, simple y llanamente, y su dieta. Pues fue dado no apto. ¿Qué hizo? Al año siguiente no, pero 2 años después optó de nuevo y entró. Pero es que ni siquiera se objetivó su diabetes. Fue con unas analíticas perfectas y entró sin problemas. Nosotros desde el despacho lo que estamos haciendo es retrasar lo máximo posible para que pueda tener ya su cargo de funcionario, su plaza de funcionario, y entonces seguir con la tramitación del procedimiento que se inició 2 años antes y pedir que se le tenga en cuenta esos 2 años también como trabajador y tenga acceso a los salarios que tenía que haber percibido. Y en eso estamos. Ya a través del Facebook de ADEISA, que es la asociación que dirijo, espero algún día poder dar buenas noticias. Ahora viene lo gordo. Vamos a ver, dice, limitar de las causas de exclusiones médicas en Fuerzas Armadas, Fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado.
diréis, bueno, pero ¿a esto quién se presenta? Pues este año tenemos entre 50 y 70 casos de no aptos por diabetes. Entre 50 y 70 casos de chavales jóvenes entre 17 y 27 años que han intentado acceder. Uno lo ha conseguido. Y no sabemos por qué todavía muy bien. Pero bueno, ya lo investigaremos a ver qué ha pasado ahí. Pero entre 50 y 70 chavales jóvenes, la mayoría de ellos con unas hemoglobinas buenísimas, un control buenísimo de su diabetes y con el sensor actuando, el sensor de monitorización continua o a tiempo real o el Freestyle 2, ahora creo que es. Pues que claro, dices, bueno, es que estoy adelantando, pero bueno, esto para que lo sepáis. Cuadro médico de exclusiones exigibles para el ingreso en los centros militares de formación. Bien, pues esta es la cláusula que después de todo eso que habéis leído, que pone el acuerdo del Consejo de Ministros, esta es la cláusula que se ha aprobado. Procesos de exclusión, procesos endocrinometabólicos, diabetes, que produzcan alteraciones morfológicas o funcionales de importancia pronóstica, diabetes, o que requieran terapia sustitutiva continua, diabetes, y sean incompatibles con la profesión militar. Esto me lo explicaron a mí hace 10 años, desde el Ministerio de Defensa. Es que la diabetes es incompatible con la profesión militar. Motivándolo de forma individual, han dicho, es que lo que están diciendo, no apto porque entra en el apartado A5, que es este, en muchos casos, este. ¿Y por qué entra? Porque tiene diabetes. Pero no me han dicho que eso ya no es motivo de exclusión. Y dice, informe técnico emitido por el Servicio. Es lo que está ocurriendo hasta ahora. Y en el informe, en los informes técnicos a los que he tenido acceso, se dice en la mayoría de los casos esto: hay que evitar seleccionar a los individuos que presenten procesos que de manera sistemática y periódica necesiten de la debida atención terapéutica. Pues entonces, ¿para qué nos engañáis? Claro, por diabetes. Que tengan, o sea, que puedan llegar a tener hipoglucemia. Bueno, si el tratamiento lo que evita o lo que intenta evitar precisamente es esto. Pues lo primero que hacemos, no tenga usted hipoglucemia, esté usted dentro de un control, dentro de unas cifras de control y no se salga de ellas. Pero siguen manteniendo, aunque no las tengas, aunque tengas el sensor y tengas tus alarmas en el sensor y te diga que estás bajando de 70 y lo solucionas. Y luego, estos son hipótesis. Las complicaciones crónicas de futuro. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que voy a tener complicaciones en el futuro? Pero si yo me estoy tratando y me están diciendo que si me trato adecuadamente no voy a tenerlas o las voy a hacer que cada vez aparezcan más tarde. Con los medios que había en los años 60, 70, 80, algunos hemos llegado en buenas condiciones. Se supone que ahora, los chavales que con 17, 18 o más años quieran integrarse en cualquiera de estos puestos o en cualquier lugar de trabajo, tendrán muchísimas más posibilidades de no llegar a tener ese tipo de complicaciones. Pues siguen. Entonces tenemos que la diabetes, por lo que nos ha dicho el acuerdo del Consejo de Ministros, no es incompatible con la profesión militar. Pues no lo han dicho. Si no, si sigue existiendo exclusión, y eso está proscrito por la normativa, habría discriminación. Los procesos de selección, en su fase de reconocimiento médico, se adaptan a la evidencia científica en el momento de la convocatoria. Lo dicen todas las cláusulas. ¿Y qué dice la evidencia científica? Que cada vez estamos mejor controlados y que hay medios para estarlo. Sin embargo, la diabetes es un proceso, lo que hemos dicho antes. Y la exclusión hay que motivarla en informe individualizado. Dice, y se dice así,
en el que se analice con rigurosidad la incompatibilidad de la diabetes que padece el aspirante con el ejercicio de la profesión militar. Hasta ahora no he encontrado ningún informe médico de los tribunales médicos militares, etcétera, 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 que indique esto. Simplemente dicen lo que os he dicho antes. Hipoglucemias, complicaciones crónicas, se basan en hipótesis. Jurídicamente las hipótesis no son valorables, pero en ellos se basan. Conclusión, pues esta. El no apto, o sea, sigue habiendo esa carga discriminatoria, porque el no apto se basa en evitar esto. Lo que os he dicho, seleccionar los individuos que presenten procesos que de manera sistemática y periódica necesiten de la debida atención terapéutica. Es decir, evitar seleccionar aquellos optantes que tengan diabetes. Esta es la conclusión a la que yo, jurídicamente y de acuerdo a la normativa y a la ley, he llegado. Detrás de todo esto hay un grupo de seguimiento. Esto es importante porque al final esto sí que llega como información a todos los recursos humanos de muchas empresas, sobre todo de las grandes empresas. Entonces, es importante, aunque solo afecte, en principio, pues no sé, a 100 personas, puede afectar a 100 personas todos los años, que ya es importante de por sí, es importante también porque puede ser ejemplo para otras situaciones, tanto en el ámbito de la administración pública como en el ámbito de la empresa privada. Entonces, al final existe una comisión de seguimiento para que se aplique adecuadamente ese acuerdo del Consejo de Ministros. Existe una comisión interministerial en la que están administraciones públicas, defensa, interior, sanidad y alguna más que ahora mismo no me acuerdo. Pero hay 5 o 6 ministerios y no está el de igualdad. Es curioso, no está el de igualdad, aunque sí, bueno, antes es que presidencia era también de igualdad y tal, pero ahora ya hay ministerio de igualdad, pero no está incluido aquí. Entonces eso es importante, y es importante también que hay un consejo asesor, y en ese consejo asesor están las asociaciones de VIH, Trabajando en Positivo y otra, celiaquía, psoriasis y FEDE. Entonces están luchando ahí, pero de momento nos están metiendo unos goles tremendos. Entonces hay que seguir luchando por el tema, hay que seguir ahí dentro para hacer ver que la cláusula tiene que ser distinta a lo que hay ahora, o bien, ¿cuál es la otra solución? Que hemos visto en todas estas cláusulas, los médicos, los facultativos, que conforman los tribunales médicos. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que hemos visto que la SED, Sociedad Española de Diabetes, otras sociedades médicas, Emergens, ENFIC, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, todas están de acuerdo en que la diabetes no debe ser motivo de exclusión por sí sola. ¿Por qué las sociedades de medicina laboral, de trabajo y todos estos facultativos, médicos especializados, no están precisamente por eso? ¿Están anclados en el pasado? La verdad es que son los mismos que hace 5 años seguían excluyéndonos por diabetes. Algo pasa ahí, Entonces yo creo que o hay que actualizarles o habrá que hacerles o indicarles desde los ministerios que no pueden seguir en ese sentido. Muy bien. Bueno, en la práctica profesional me he encontrado con problemas de discriminación hasta en correos en su día, en plataformas petrolíferas. Bueno, luego en las relaciones laborales y diabetes hay que tener en cuenta, bueno, pues los trabajos sin reconocimiento médico inicial, los que hay reconocimiento médico, y luego también pues, bueno, se tiene en cuenta cuestiones epigenéticas, y lo importante aquí y en todo es las crisis, lo que llaman crisis hipoglucémicas, las hipoglucemias y la conducción de vehículos. Entonces, esto es fundamental. Se puede realizar cualquier tipo de trabajo con un adecuado control de la diabetes y de las situaciones de riesgo. O sea, si tú sabes cuáles son, qué es lo que provoca en sí tanto tu diabetes como el control de la misma, puedes poner
Y esto estoy con Cristina. Puedes poner las soluciones. Si tú lo conoces, las soluciones las pones con una adecuada educación terapéutica en diabetes. Eso es fundamental. Sin embargo, desde el punto de vista tanto de salud laboral como de prevención de riesgos laborales, somos trabajadores especialmente sensibles. ¿Esto qué quiere decir? Esto es algo bondadoso y al que se le ocurrió, pues chapó. Pues quiere decir eso, que si en las empresas, si en las administraciones, si en nuestro puesto de trabajo ponemos los medios con una adecuada educación terapéutica en diabetes, ni siquiera llegaremos a esa prevención de riesgos laborales, porque ya los ponemos como un previo, como a priori. Si todo eso lo tenemos en cuenta, evitamos todos los riesgos. Más cosas. Bueno, esto es lo que estamos diciendo. Bueno, los tratamientos intensivos, lo que dan lugar, sobre todo, y además se vio, y esto está en multitud de estudios, que tampoco se necesitaba mucho, pero bueno, de la DCCT y el UKPDS, o sea, tanto para tipo 1 como para tipo 2, la multiterapia intensiva y los tratamientos intensivos lo que dan lugar es al riesgo de hipoglucemia. Y bueno, pues da lugar a todos los temas que veis aquí, pérdidas de horas, bueno, y otras situaciones también más clínicas. Yo me quedo con esto. Estudio del Instituto de Medicina Ocupacional del Reino Unido, registro de 243, de hipoglucemias de 243 personas con diabetes en un año. Hubo 1.955 hipoglucemias leves, sin consecuencias laborales. Nadie se entera. Me tomo mi azúcar, mis sobrecitos, mis tabletas, lo que sea. Y 238 hipoglucemias graves. El 62% en el domicilio. Preocupante es que el 50% eran mientras dormían, lo cual también provocaba que luego fueran tarde al trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no lo he hecho nunca, pero bueno, yo es que soy autónomo y ya sabemos los autónomos tenemos superpoderes. Y un 15% en el trabajo. Son unas 35 solo, de las que solo 5 necesitaron un tiempo mayor de 2 horas para volver al lugar de trabajo, dándose un único caso de pequeños daños a la propiedad. Parece que cogió una mesa, incluso en hipoglucemia, y la tiró contra... Pero una situación solo de un año de hipoglucemia de 243 personas con diabetes. Entonces, es indicativo, y cuando hay educación terapéutica en diabetes y somos responsables de lo que estamos haciendo, de nuestro trabajo, de nuestra familia, como cualquier otra persona, evitamos las situaciones. Bueno, más sobre las hipoglucemias. Riesgos de costes directos, bien. Soluciones. Pues hay que organizar un marco de actuación. Entonces, por un lado, programas de actualización continua en diabetes para los profesionales de la salud. Segundo, los programas estructurados de educación terapéutica en diabetes reglada para personas con diabetes. Importante. Un aumento en la participación de las personas con diabetes en el manejo de su enfermedad. La corresponsabilidad en el tratamiento, que nos suelen decir, y autonomía respecto del sistema sanitario. Y lograr un equilibrio adecuado entre el riesgo de hipoglucemia y la necesidad de un control metabólico estricto. Esto es importante que se lo digamos a nuestros médicos. Evitar la hipoglucemia y tener a la vez un control metabólico estricto. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos a ver. Vale. Vamos a ver. Lo que hablamos de conciliación laboral y familiar. Hace 15, 20 años, cuando me preguntaban sobre esto, digo, pues salvo lo que diga tu convenio, no hay nada. Sin embargo, ahora, desde el año 2011, el Real Decreto 1148-2011, esto es para los padres de niños con enfermedades graves, y como la diabetes está en el cuadro anexo al Real Decreto de enfermedades graves, pues también. Entonces, se trata de una reducción de jornada laboral que tiene que ser entre un 50 y un 99%,
mediante escrito dirigido a la empresa en el que se especifique la necesidad de cuidar de un menor afectado por diabetes mellitus tipo 1 u otras. El sueldo se reduce en la misma proporción. El artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores. Reducción de jornada y reducción de sueldo. Muy bien, 37.6, así lo pone aquí, sí lo he puesto. Medida de conciliación de vida familiar y laboral. Vale. Entonces, ¿qué tenemos? En el Real Decreto se dirige a los progenitores, que habla así, figuras jurídicas análogas, adoptantes, etcétera, trabajadores, tanto por cuenta ajena en una empresa como por cuenta propia, autónomos, que tengan necesidad de reducir entre al menos el 50% para cuidar de sus hijos. Y lo que viene a cubrir es el salario dejado de percibir por la reducción de jornada. Perfecto. Primero, hay de implicar un ingreso hospitalario de larga duración. Bueno, esto no es el tema no es el caso de la diabetes, pero también se considera asimilable la continuación del tratamiento médico o el cuidado del menor en el domicilio tras el diagnóstico y hospitalización por la enfermedad grave, en nuestro caso la diabetes mellitus tipo 1, y sí que se necesita un cuidado directo, continuo y permanente. Claro, pensamos niños pequeños, menores de 18 años, cuidado continuo y permanente. Siempre nos dicen que tenemos que tener en cuenta nuestra diabetes las 24 horas del día, los 365 días del año, con lo cual aquí entra, y directo, más directo ahora con los sensores de monitorización, imposible, incluso con bomba de infusión. Para los funcionarios está regulado en el Estatuto Básico del Empleado Público, en el artículo 49. Si se cumplen estos requisitos, ¿todos los progenitores pueden solicitar el subsidio para el caso de que no parezca diabetes? Se supone que sí. Ahora bien, esto lo gestiona o bien la Seguridad Social o bien las mutuas. Y las mutuas se han inventado, entre comillas, una serie de requisitos que no están en la ley, pero que sí están en determinada jurisprudencia, en determinadas sentencias, que menudos jueces hay, en el que, por ejemplo, dice que se ha familiarizado con la diabetes. ¿Qué es familiarizarse con la diabetes? ¿Quién se familiariza con la diabetes? ¿Qué término jurídico es ese? Bueno, y otras situaciones como la escolarización, que ya acabo. Luego me preguntáis al respecto, pero sobre todo, si hay alguna que le han dicho, es que el niño está escolarizado, cuando entra en el colegio, ¿deja la diabetes en la puerta? No. Bueno, pues hemos tenido que llegar hasta el Supremo para que el Tribunal Supremo diga que la escolarización no es obstáculo para recibir, en ese caso era permiso retribuido, era contencioso administrativo. Y bueno, si queréis luego hacer alguna pregunta, aquí ya no entro. Bueno, luego me hacéis alguna pregunta al respecto con lo que queráis.